no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ella, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Se le olvidó esa parte, siendo un líder. Por eso que eso es tremendo. El que sigue a los hombres, hermanos, eso es terrible. Hay que seguir a Dios, a más nadie. Porque aquí pudimos ver cómo él accedió a él. Porque él pudo haber dicho que no. En el momento, así como Adán pudo haberle dicho a Eva que no iba a acceder porque eso estaba prohibido delante de Dios, no. Ellos accedieron y después le echaron la culpa a los demás. Este dijo que era la culpa del pueblo y Adán dijo que era la culpa de Eva. Amén. Bueno, entonces aquí pudimos ver en estos dos líderes, tanto en Aarón como en Aarón y Adán, que pudieron rehusar de esas malas intenciones satánicas, porque ya conocían quién era Dios, pero sin embargo, hermanos, ellos accedieron. Por eso es que la carne es terrible, que darle duro a esa carne, ¿verdad? Entonces ellos mostraron realmente la condición en ese momento, porque levantaron actos lascivios, se entregaron a bailes sensuales, a orgías inmorales. Imagínense cómo sería ese momento de tenebroso. El pueblo se desenfrenó, se indisciplinó, se desnudaron, dejaron al descubierto tanto su corazón como su mente, su alma, su espíritu. O sea, ahí estaban totalmente depravados ese pueblo. Realmente estaban mostrando lo que realmente ellos tenían dentro. Porque alguien que conoce a Dios de corazón, pues realmente no tiene un comportamiento así, ¿verdad? Tienen que dejarse tomar por el enemigo de una manera bárbara para poder cometer todos estos actos. Y eran todos ahí unidos los que estaban haciendo todos esos actos lascivos. Entonces, pero Dios es tan bueno y tan hermoso que aún en su infinita misericordia siguió teniendo compasión y misericordia de ellos y los perdonó. Gracias a un hombre que intervino, que fue Moisés, delante de la presencia de Dios, y le pidió que por favor que no se fuera ahí de su presencia, porque en un momento Dios se enojó y estuvo molesto. Entonces allí cuando viene esta palabra tan hermosa, que es la que me toca a mí predicar, la presencia de Dios, la presencia de Dios prometida. Porque cuando Moisés bajó de allá arriba, él se llenó de una ira santa, ¿lo recordamos? Indignante estaba, pero era una ira piadosa, una ira justa, una ira contra el pecado. Él se sintió así demasiado iracundo de eso, porque él se asqueó, esa es la palabra correcta, se asqueó de ver tanta perversidad, asquerosidad delante de sus ojos, después que Dios había hecho tantas cosas maravillosas por ese pueblo, ¿no? O sea, qué pueblo tan terrible, bendito sea Dios. Entonces esto fue una cosa abominable y asqueroso delante de la presencia de Dios. Recordemos que también Jesús hubo un momento que él también tuvo la misma ira que tuvo Moisés allá cuando llegó y en el capítulo de Juan 2:15 y 11:33 agarró en el templo y empezó a quitarle las mesas a todo el mundo y a decirles las cosas que tenía que decirles, lleno de la indignación que él tenía. Vámonos a ir ahora sí a capítulo 33 del libro de Éxodo. Por favor, la música creo que está muy alta, no quiero verlo tan fuerte. Bájale un poquito, por favor. La presencia de Dios es prometida. Es una promesa hermosa, amén. Gloria a Jesús. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, de la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, de la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, fíjese, aquí lo dijo él, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servir, no sea que te consuma en el camino. Fíjense, ya Dios le había dicho que no iba a subir con ellos, amén. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Para el pueblo fue una mala noticia que el Señor no iba a estar con ellos, fíjense, porque esto lo quería hacer el Señor como para disciplinarlo a ellos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. Y todavía continuamos así, amén.
Estamos en el 33:5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros somos pueblo de dura servir. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de los atavíos en el monte de Horeb. Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos y fuera del campamento, los llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía en el tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedió que cuando salía Moisés del tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con él. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Es algo que uno, tener la bendición que Dios tenga un cara a cara así con uno. Oye, bendito sea Dios. Qué hermosura. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, aquí debe ser que ya estaban arrepentidos de lo que habían hecho y estaban también temerosos por la noticia que Moisés les había dado, que Dios no quería ir ya con ellos. Y hablaba Moisés cara a cara. Fíjense cómo lo dice tan hermoso. Y hablaba Moisés cara a cara, como habla cualquiera compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y Moisés dijo: mira tú, ¿qué me dices a mí? Saca este pueblo, tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido, por tu nombre te he llamado, también gracia, y has conocido allá. Perdón que me fui aquí. Y Jehová, mira, tú me dices: saca este pueblo que me has declarado, que te enviará conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y me has llamado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si te he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozcas y halle gracia en tus ojos. Y mira que la gente es pueblo tuyo. El 14 dice tan hermoso: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Y te daré descanso. Y Moisés respondió: si no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Aleluya. Lo que Dios promete lo cumple. Es una promesa justa, verdadera. Él nunca falla. Mi presencia irá contigo. Mi presencia te dará descanso. Mi presencia estará allí contigo. No temas. Yo soy tu Padre. Yo soy el que soy. Yo te pondré en la boca lo que has de decir. Yo haré lo que voy a hacer con usted. El propósito yo lo voy a cumplir. Amén. ¿Cuál era el miedo de Moisés? Que el Señor se apartara de ellos. ¿Sabe por qué? Porque él sabía muy bien que sin Dios nosotros no somos nada, hermano. Y al igual que Jacob, él estaba allí intercediendo. Él no agarró a Dios y peleó como hizo Jacob con el ángel, pero sí intercedió, se volvió un intercesor para poder que la presencia de Dios estuviera con él. Dice: yo no subiré, le dijo en el 33:3. Dios le declara esto, que un ángel sería quien iba en su lugar, pero Moisés rechazó profundamente esta decisión de Dios, porque él quería que el que fuera era el Señor con él, no un ángel. No, yo quiero ir con el santo, con el poderoso, con el único. Amén. La perseverancia de Moisés, mire, esto me gustó mucho. La perseverancia de Moisés en la oración y la revelación y también la relación tan grande que él tuvo con Dios proporcionó una razón para que Dios cambiara el curso, hermanos, y para que no destruyera el pueblo de Israel. La intervención de un hombre que ora, la intervención de un hombre
que sabe la supremacía de Dios, la autoridad de Dios, hermano, no es que le tuerce el brazo a Dios, pero sí puede cambiar un curso que Dios haya tomado. Por eso que nosotros no podemos dejar de orar. Vea, a mí me impresionó de un cristiano que puso en el Facebook que teníamos que dejar de orar por Venezuela, que ya Dios tenía el control de Venezuela. Pero entonces, ¿para qué dice el Señor? Clama a mí, yo te le responderé. Porque dice el Señor en su palabra, pide y se os dará, llámame llaman y ahí yo estaré. Porque el Señor nos dice en la palabra, el Señor nos dice que tenemos que permanecer callados, más bien nos manda es a que sigamos clamando, a que sigamos orando. Tenemos que ser intercesores, nos guste o no. Tenemos que ser personas que oran por los unos por los otros. También dijo orar los unos por los otros, lo dice el Señor en la palabra. Amén. Entonces tenemos que intervenir. Y fíjense que Moisés en esta intervención, él nos revela a la iglesia un método cómo mover el corazón de Dios, que se llama oración y que se llama intercesión. Amén. Esto fue un método que Moisés nos reveló a nosotros como iglesia. ¿Qué debemos hacer ante una situación fuerte, ante un anuncio fuerte de Dios? Amén. Ahorita con todo eso, terremotos, con los huracanes que pudieron haber pasado muchas cosas, pero para la gloria de Dios, yo vi por el Facebook, yo vi por YouTube cómo se levantaba un pueblo de Dios que se tiraban en el piso, una parte grandísima, y todos los hermanos estaban tirados, ni siquiera arrodillados, estaban tirados en el piso todos boca abajo, orando y clamando. Eso fue en Honduras. En República Dominicana también lo vi en una parte de los Estados Unidos, muchos hermanos tirados en el piso, como en un parque grande, una cosa así grande, clamando al Señor. ¿Usted cree que Dios no escuchó esas oraciones? Dios escuchó las oraciones y ellos conmovieron el corazón de Dios. Dios cambió el curso que seguramente tenía para esos pueblos. Amén. Y por causa que allí estaban los escogidos de Dios, entonces ellos cambiaron el curso que Dios tenía para esa nación. Amén. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Así que sí a la intercesión, sí a la oración. Amén. Dios interviene cuando alguien clama, gime, pide, llama, intercede. Él le entrega a esa persona lo que es concebido. Amén. Bueno, ya ustedes saben muy bien que esta bendición precisamente vino por eso. Esto significa que toda decisión de Dios absolutamente no es firme, irrevocable, porque si nosotros lo hacemos de corazón, Dios ve lo que hay en nuestro corazón y Dios puede cambiar el curso. Amén. Porque ¿sabe por qué Dios hace esto, hermano? Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios es un Dios de misericordia. Por eso Él delante de nada más, yo creo que una persona, si no hubiera alguien en un país que ame a Dios y que respete a Dios y que tenga reverencia al Señor, si hubiese una persona nada más en ese país que venga y clame por su país, Dios es capaz de cambiar el curso de esa persona, por amor y por misericordia, así como lo hizo con Moisés para todo ese pueblo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Dios consideró a Moisés como un amigo, como quien podía hablar cara a cara con él. Pues esta fue una relación sincera y dedicada, consagrada y comprometida a Dios. ¿Por qué Dios hizo esto con Moisés? Fíjense como lo dice. Moisés era sincero, dedicado, consagrado y comprometido con la obra que Dios le había puesto en las manos. Por eso es que tuvo ese privilegio tan grande y tan poderoso de tener un cara a cara con Dios. Aleluya, qué bendición. Oh Dios mío, esto le pasaría a uno. Fíjese que le lo dice en su palabra, que no habrá nadie que lo mire que podrá vivir. Amén. Aunque Moisés no le vio la cara, pero le vio su espalda, le vio su presencia, su cuerpo, qué sé yo, allí no le vio su rostro, pero le vio el resto. Amén. Compartía, Moisés era un hombre comprometido. Él causó que Dios y él tuviesen un mismo espíritu y compartían los mismos sentimientos.
Si Dios sufría, también Moisés sufría. Si se afligía, también Moisés se afligía ante ese pueblo. Qué cosa tan hermosa. Mira los sentimientos de este siervo del Señor. En el 33:11 nos dice que Josué nunca se apartó del tabernáculo y que sirvió fielmente a Moisés. ¿Cuántos deseamos tener un montón de Josué a nuestro lado? Fiel, honesto, leal, apartado de todo mal, tratando de hacer siempre las cosas bien y correctas para el Señor. Amén. Necesitamos mucho Josué, debemos estar orando, intercediendo, que a las iglesias lleguen muchos Josué, hermanos. Uno como pastor necesita tener varios Josué alrededor de uno, porque es triste uno como pastor ver tanto engaño, tanta mentira, tanta infidelidad, que no es que no sean infieles para uno, sino están siendo infieles y desobedientes delante de la presencia de Dios y no de uno. Amén. Nosotros nos salvamos, el que salve es Cristo. Gloria a Jesús. Entonces, este joven vivía todo el tiempo detrás de Moisés, como aprendiendo todo lo que Moisés decía. Y Dios vio eso, Moisés vio eso. Y por eso Dios lo dejó como sucesor de Moisés cuando partió Moisés. Entonces, esto aquí nos deja una enseñanza. Que nosotros, para poder estar en un lugar de jerarquía, en un lugar más alto, nosotros tenemos que aliarnos con buenas conexiones, aliarnos con gente de rango, aliarnos con gente de principios, aliarnos con gente que sea un come Biblia, perdóname la expresión, que se viva la palabra de Dios, no solamente que se la aprenda nada más así la letra, sino que la viva, hermanos, porque así como ellos son, mira, así como es el maestro, van a ser sus discípulos y aún mayor. Por eso que nosotros tenemos que ser buenos maestros, hermanos, porque cuando nosotros somos buenos maestros, nuestros discípulos nos van a superar. Yo anhelo y deseo que mis discípulos, que la gente que yo enseñe me supere a mí. Amén. En el nombre de Jesucristo bendito. Entonces aquí hay una enseñanza muy hermosa, que nosotros tenemos que ser provocadores de la gloria de Dios, para enseñar a los demás a provocar la gloria de Dios. Perseverante. ¿Usted cree que la perseverancia de nosotros y la obediencia de nosotros no va a dar fruto? En algún momento va a dar fruto, porque primeramente Dios lo está viendo, y segundo, en el futuro, cuando nosotros hablemos a otros pastores que seguramente van a estar en la misma condición, y nosotros digamos nuestros testimonios y le vamos a decir, y gracias a la obediencia y a la perseverancia de que nosotros no nos desvanecimos porque veíamos 2, 3 o 4 allí reunidos, Dios nos bendijo, hermanos. Por eso es que no es importante, no importa lo que veamos, Dios es el que sabe y toma el control de todo y cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Las buenas alianzas y las buenas conexiones nos llevan a tener un mejor nivel como siervos de Dios. Mire, hermano, nos enseña a hablar diferente, a tener posturas diferentes, a ver la vida de una perspectiva totalmente diferente, a analizar las cosas, a reflexionar, a tener más sabiduría, a tener más inteligencia, conocimiento, ciencia, a ser mejores anunciadores del Evangelio, de la palabra del Señor, de llegar a ricos, de llegarle a pobres. Nosotros tenemos que expandernos en todo eso, no ser escasos, aprender. Hay que leer mucho para poder aprender más, para poder llegarle a todos por igual, a ricos, a pobres, clase media, clase alta, como sea, hermano. Pero nosotros tenemos que aprender a maestrarnos bien para poder tener mejores conexiones cada día más. Amén. Que la iglesia no solamente se nos llene de familias humildes, de familias que de repente que aquí llegan tenientes coroneles, que aquí llegue, si es posible, hasta el mismísimo presidente también a congregarse, y que haya palabra para absolutamente todos. Amén. Porque Dios nos ha capacitado para hablarle a todos ellos, a ellos más todavía, para que aprendan a cómo es que se dirige un pueblo. Amén. La intervención de Moisés y su oración hizo que Dios se diera a cambios y terminó Dios por acceder. Amén. Te ruego que me muestres tu camino. Un hijo que ora fervientemente, Dios muestra
Dios revela el camino, Dios revela el propósito, le da sabiduría, discernimiento y le da más principios santos. Amén. ¿Cuántos queremos tener todo eso? Amén. Y Dios responde su oración. Amén. Gloria a Dios. Porque Moisés, fíjense, él respetó al Señor como Dios y como autoridad. Lo consideró grande y poderoso. Por eso Dios lo consideró su amigo. Aarón lo desobedeció, pero Moisés permaneció firme, obediente y fiel a Dios. Más bien intercedió aún por Aarón y intercedió aún por el pueblo. Amén. Piensa la diferencia entre los dos líderes. Uno se dio al pueblo y el otro se dio a Dios. ¿Y cuántos líderes hoy día vemos en eso? Que para tener el pueblo en la iglesia, para tener las iglesias llenas, le permiten al pueblo pecado, le permiten al pueblo fornicación, adulterio, 2 mujeres en la misma iglesia. Ahorita hay muchos hermanos, pero hay de aquellos, porque por todo tendremos que darle cuentas al Señor, por todas las cosas que nosotros hagamos. Aún dice la palabra del Señor que por cada palabra deshonesta que salga de nuestra boca, tendremos que rendirle cuentas al Señor. Ahora imagínese a alguien que tenga una responsabilidad que Dios le ponga, que va a llevar un rebaño delante de los pies de Cristo y que hagan este tipo de cosas delante de la iglesia. Están contaminando ellos mismos la iglesia. Amén. Y ellos tendrán que entregarle cuentas al Señor por eso. Entonces Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto deseamos eso? Que jamás Él se aparte de nosotros. Que cuando estemos abatidos, mal, cuando estamos que ya no podemos más, Él dice que nos dará descanso. No se nos olvide nunca, hermano. ¿Sabe? Yo sé que nosotros estamos en la carne, pero yo no concibo nunca una persona cristiana que pierda los estribos, que pierda la paz, que se deja de amedrentar por el diablo, que no sea capaz ni siquiera de dormir porque el diablo no lo deja dormir. Hermano, una persona que vive en esto es porque realmente vive en la carne. Porque no le ha creído al Dios poderoso que tiene. Porque si yo le creo a un Dios poderoso, yo no permito que Satanás me robe la paz. En ningún momento. Amén. Usted tiene que pelear por esa paz que Dios le dio. No permitir que el diablo ni te aflija, ni te ponga de mal humor, ni te llene de ira, ni te esté molestando a tus familiares. Porque eso no es de Dios, eso es un espíritu inmundo. Usted lo tiene que reprender en el nombre de Jesucristo bendito, porque eso es un espíritu atormentador, un espíritu de aflicción, y todo eso lo pone el enemigo para robarte la paz de Dios. Amén. Así es que sea reprendido en esta hora en el nombre de Jesucristo todo espíritu perturbador. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora sí, vámonos al capítulo 34. Gloria a Jesús. Santo el Señor. El pacto renovado. Y Jehová dijo a Moisés: alístate. Lo voy a leer desde el 4 mejor. Gloria a Dios. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra. Recordemos que las primeras él las había vuelto triza cuando bajó de allá arriba y vio todo lo que vio. ¿Se acuerdan? Ajá. Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como mandó Jehová, y le llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová concedió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares. Fíjense que es a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Mira esto, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, que a Dios no se le va a olvidar los pecados de la primera, la segunda, la tercera y de la cuarta generación. Porque absolutamente de todos Él tiene memoria. A nosotros se nos puede olvidar los pecados de nuestros ancestros, de nuestros familiares, las maldiciones. Yo por lo menos me he dado cuenta ahorita a través de la palabra del Señor las maldiciones que hay en mi familia. Y tengo que reprenderlas y atarlas en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque me he dado, pero a Dios esto jamás se le olvidó. Amén. Y nosotros, seguramente muchos de mi familia ni cuenta se habrán dado que todas estas maldiciones están en la familia. Pero gracias a la palabra revelada de Dios en nuestras vidas, nos podemos dar cuenta de las maldiciones que hay en nuestra familia. Amén. Por eso tenemos que reprender y atar todo eso. Entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora en medio de nosotros, porque aún el pueblo es de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades. Ahí le volvió a pedir perdón, ahí volvió a interceder. Y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y le contestó: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verás todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Qué palabra tan poderosa la que el Señor le dijo ahí a Moisés. Y haré cosa tremenda la que yo haré contigo. Y cosa tremenda hizo Dios con Moisés. Amén. Porque grandes cosas lo puso. Entonces fíjese esto. Le contestó aquí: y yo haré pacto delante de ti. Haré maravillas en esta tierra que en ningún otro pueblo Dios la hizo. Y le dijo: y cosa tremenda la que yo haré contigo. Imagínense que Dios le diga a uno eso. Santo Padre. Uno tiene que sentirse chiquitico. Ay, Señor, ¿cómo me va a hacer? ¿Cómo me va a usar? ¿Qué debo yo hacer? Yo me imagino todas las preguntas que yo le haría en ese momento al Señor. Gloria al Señor. Jehová Dios es misericordioso y piadoso. Pone por manifiesto su carácter. El Señor es un Dios cuya compasión, bondad, perdón se une a la verdad, la justicia, a la santidad. Él es piadoso, compasivo. Él revela y no castiga a nadie, al menos que rechacen y menosprecien su clemencia y su amor. Fíjese cómo lo dice. Y no castiga a nadie, porque Él no tiene por... Él no se le olvida el pecado de la persona, ¿verdad? Él no castiga a nadie, al menos que menosprecie su clemencia y su amor. Aquí sí hay disciplina, y el que no reconoce su autoridad y su socorro, Dios tiene que pasarlo por un proceso. Es necesario. ¿A usted no cree en mí? Pues ya vas a ver, le pasa factura. Sigue diciendo que no crees en mí, pues le pasa otro proceso. Todavía no crees en mí, le pasa otro proceso. Y así lo va escaneando, y procesando, y quemando, y comprobando, hasta que un día ese que no cree en Dios va a tener que tirarse el piso. Sí, verdad. Ya sé que tú existes. Sí, es verdad. Ya sé que tú eres Dios y que tienes autoridad. Que yo prácticamente soy una cucaracha, una hormiga que no sirve para nada, y que tú eres el grande. Algún día, porque así hace Dios a los activos, a los soberbios, es necesario. Amén. Y gloria a Dios, porque Él es un Dios poderoso y Él todo lo sabe, sabe cómo procesar a cada uno de nosotros.
En el verso 7 podemos ver esta parte tan tremenda como es que Dios visita la iniquidad de nuestros padres, de nuestros ancestros. Fíjense que Él sabe los pecados, la negligencia, el descuido de los padres, la maldad espiritual de los padres, y sabe las consecuencias trágicas que nuestros antepasados le han dejado a las nuevas generaciones. Qué tremendo, hermano. Eso es una cosa terrible. Por eso es que nosotros tenemos que estar orando por los pecados ocultos de nuestras familias. Porque créannos, hermanos, a muchas cosas habrán pasado en nuestros ancestros que nosotros jamás nos enteraremos, jamás en la vida, que solamente eso Dios lo sabe. Por eso tenemos que estar orando por pecados ocultos en nuestras familias, desde nuestros ancestros, por la negligencia, por el descuido y la maldad que ellos tuvieron a niveles espirituales, físicos, las consecuencias trágicas que todo esto trajeron a nuestra familia, porque eso va de generación a generación. Amén. Entonces los hijos sufren los pecados de los padres. Casi siempre ellos son seguidores, casi siempre los hijos son seguidores de ¿quiénes? ¿A quiénes siguen los hijos? A los padres. Porque ellos son la senda de vida de los hijos. Si un hijo ve que su padre es promiscuo, sinvergüenza, indolente, lleno de maldad, de mal carácter, de malas actitudes, de malos hábitos, lleno de malos sentimientos, lleno de promiscuidad, de chisme, un hijo aprende todo eso, hermano. ¿Y qué va a hacer esa criatura el día de mañana? Todo lo que su padre es, porque él está copiando los patrones del papá y de la mamá. Por eso es que tenemos que ser buenos padres, porque si nosotros queremos hijos de bendición, nosotros tenemos que saber sembrar en ellos. Amén. Porque si nosotros sembramos mal en ellos, sembramos toda indolencia, tentaciones, maldad, mal carácter, malos hábitos, actitudes, malos sentimientos, promiscuidad, prostitución, chisme, todo eso, hermano, tristemente por todo lo malo que los padres siembran en los hijos. Los hijos no tienen la culpa. Mientras están pequeños ellos no tienen la culpa. Ellos tendrán ya culpa cuando ya ellos sean capaces y pensar que concha, estoy haciendo algo bueno, estoy siguiendo un mal patrón de mis padres. Gloria a Dios por aquellos que en el camino pueden arrepentirse y ver que la vida no es así como la de sus padres los llevaban. Amén. Y que se aparten de todo el mal y de toda destrucción de las familias. Entonces, esto es una advertencia, amén, para que nosotros estemos pendientes más de nuestros hijos. Aquí también nos revela el Señor la advertencia contra la idolatría, que Dios nos manda a que, como esto es un poquito largo, voy a leerlo aquí corto. Dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde no has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Cuando nosotros hacemos mala alianza con personas, es una advertencia que Dios nos está dando a nosotros. Significa que si nosotros nos juntamos con una mala persona, vamos a aprender sus malos hábitos, sus malas costumbres, su mala cultura, su mala sociedad, su mala trayectoria. Eso es lo que el Señor quería evitar, que el pueblo se juntara con el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el cananeo y toda esa cuerda de feos, el eteo, todo ese cuerda de feos que el Señor nombra ahí en la palabra, porque lo que el Señor estaba era tratando de guardar al pueblo de las malas conexiones. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se aliaron por desobediencia con estas personas, no entró todo eso al pueblo. Idolatría, prostitución, maldad, todo, brujería, todo eso entró. Porque no has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Lo dice bien, miren, cuyo nombre es celoso. Y le vuelve a decir, Dios celoso es, recalcándolo. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio. Esto me hizo recordar mucho a las paraduras de Mérida. En enero, cuando le hacen las paraduras de los pesebres grandotes que ellos hacen, bueno, ellos hacen un gran banquete.
Así no tengan plata, ellos sacan plata de donde tienen, hacen comida dulce. Allí hay comida para todo el mundo. Bueno, allí nosotros no podemos comer. Porque todo ese sacrificio aquí se ofrecerán sacrificio a sus dioses. Eso está sacrificado a la idolatría. Y nosotros, conociendo la palabra de Dios, bueno, yo he visto en casa de mi familia, de mis hermanas, oye, comidas espectaculares, dulces, que uno se los quiere comer, hermano, pero ya uno se acuerda lo que dice la palabra del Señor. Y no podemos ser partícipes de comer todo eso, amén, porque estamos pecando delante de la presencia de Dios, porque estaban ofrecidos a los dioses. Fíjense cómo lo dice de nuevo. Y por lo tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán. Y comerás de sus sacrificios cuando sus hijas, y tomando a sus hijas para tus hijos, fornicando con sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No harás dioses de fundición. Mira, es que Dios no se pelea en la palabra, es que algo quería Dios guardar al pueblo, salvaguardar al pueblo, advertirle al pueblo. Ellos son malas conexiones, ellos te van a contaminar, ellos te van a dañar, te van a hurtar, te van a sacar del plan de Dios. No puedes andar con ellos porque son yugos desiguales, no puedes caminar con ellos porque ellos no tienen la misma mentalidad suya, la mentalidad de ellos son otra. Amén. Y Dios no se equivoca. Aleluya. Así es que no a la contaminación. Amén. A veces caemos mal y a veces nosotros como cristianos tenemos que tomar unas decisiones tremendas. Y a veces nos rechazan nuestras familias porque nosotros no somos compartícipes de lo que ellos quieren, pero que por la palabra del Señor no podemos hacerlo. Amén. Gloria a Jesús. También se habló aquí de las fiestas anuales, donde el Señor nos dijo que todo lo primogénito era de Él. También, como ya dijimos, nos dijo que 6 días se trabajaría y al 7º día nosotros deberíamos descansarlo. Amén. Eso está aquí desde el 18 en adelante, y que todo lo nacido, todo lo primer nacido es mío es, dijo el Señor, de tu ganado, todo lo primogénito, de las vacas, de las ovejas, sea macho, pero redimirá el cordero, el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrantarás su servicio, redimirás a todo primogénito de sus hijos, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. También nos dice en el 21, 6 días se trabajará, mas el 7º descansarás. Aún en la arada y en la siega descansará. Estas son fiestas anuales que se tenían así proclamadas para el pueblo para el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces también vamos ya a la parte final, que está Moisés y las tablas. Gloria a Dios. Ok. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Fíjense, 40 días y 40 noches. No comió ni bebió agua. ¿Ok? Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte, que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué hermosura, Dios mío. Así sería esa presencia tan hermosa que tuvo allá con el Señor, ¿verdad?
que le dejó resplandeciendo su rostro. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Así sería esa bendición tan grande que aún el pueblo le dio miedo a acercarse a Moisés. Amén. Entonces esto les emitió miedo, verle ese rostro a Moisés lleno de la gloria de Dios. Entonces Moisés los llamó a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso el velo de otra vez sobre su rostro, porque todavía seguía resplandeciendo y el pueblo estaba asustado, acuérdase. Cuando veía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que saliendo decía a los hijos de Israel lo que él les había mandado, o sea, lo que Dios le había mandado a su pueblo. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a hablar con Dios. Imagínense qué susto le dio a este pueblo de ver ese rostro tan bello, tan hermoso, tan resplandeciente. Claro, ellos temían y les daba miedo porque sabían que estaban haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Porque una persona que no estuviera haciendo delante de la presencia de Dios brincaría y diría: yo también quiero resplandecer así, yo también, Moisés, ayúdame, yo también quiero ir a ese lugar santísimo donde estás tú. Quieres también tener lo mismo, amén. Quiere que se le pegue esa gloria, amén. Pero como ellos sabían que estaban haciendo lo malo delante de Dios, obviamente tuvieron temor, tuvieron miedo. ¿Ok? Fíjense bien, no comió ni bebió absolutamente nada. Absolutamente. Este hombre estuvo allí apartado con Dios. Estuvo comiendo y bebiendo ¿de qué? De la gloria de Dios, de la bendición de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña aquí a Moisés a nosotros? Que para nosotros tener la bendición de Dios, nosotros tenemos que ser provocadores de la gloria de Dios. En toda esta enseñanza, Moisés, fíjese todo lo que nos enseñó. Fue hasta el monte de Sinaí, habló con Dios, estuvo allí 40 días y 40 noches, ayunó, habló con el Señor, pero todo esto él lo hizo fue por un acto de obediencia, de consagración, de que creyó en un Dios poderoso, en un Dios sobrenatural, en el cual lo alimentó el Espíritu, en lo sobrenatural durante todos esos días. Este ayuno fue realmente un ayuno para consagración, hermanos, para santidad, para buscar más obediencia, para ser más de Dios y ser menos de nosotros. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros todo esto? Esto significa que el que busca a Dios de corazón lo halla, lo siente, lo alimenta, lo sustenta. El Señor lo lleva a una dimensión sobrenatural, lo consagra a un nivel mayor de excelencia, a un liderazgo de jerarquía, de propósito, de unción, de autoridad, de poder, hermano. El que quiere realmente ser grande tiene que buscar la presencia de Dios. No puede ser escaso, no puede quedarse en el aparato, no puede, hermano. Tiene que hacer algo para que Dios lo llene cada día más de Él. Amén. Tiene que alimentarse cada día más de su espíritu. Si usted quiere ver su rostro resplandeciente, pues coma más de la palabra de Dios, busque más a Dios. Amén. Esfuérzase. Mostrémosle a Dios que nosotros somos capaces también de ser provocadores de su gloria en estos tiempos. Y pidámosle al Señor perdón por tanta negligencia espiritual de la iglesia. La iglesia de hoy día está muy perdida, hermano. La iglesia de hoy día está perdiendo el temor. En los altares se paran cualquiera ya a predicar, lleno de fornicación, de adulterio, de orgías, lleno de doctrinas de hombres. Ya la gente está perdiendo el temor. La iglesia está siendo infiel cada día más con el Señor.
Donde se predica la verdad, la palabra de Dios, los templos son vacíos. Donde se predican doctrinas de hombres, los templos son llenos. Porque están permitiendo, claro, no todas las iglesias, porque hay iglesias que de verdad le trabajan a Dios y Dios las tiene bendecidas y prosperadas, porque son iglesias que se esfuerzan y que han trabajado para la gloria del Señor. Pero así se está viendo la iglesia hoy día. A mí me dio mucha vergüenza y mucha tristeza escuchar de la boca de dos jóvenes que me dijo: hermana, las mujeres más locas que yo he conocido en mi vida las he conocido dentro de mi iglesia. Y eso dio dolor. Ni siquiera cuando andaba en el mundo las mujeres les vi tan locas y tan perdidas como son en la iglesia. ¿Y qué noche va eso? Hermano, a pensar, a meditar. Y así se ven ahí sentaditas y bonitas, o sentaditos y bonitos, y levantando las manos, alaban a Dios. Pero Dios es quien pesa los corazones. El día del arrebatamiento, cuando el Señor venga, Él sabe muy bien a quién es que se va a llevar y quién es el que va a quedar abajo. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor cada día que nos ayude, que nos levante cada día más en Él, que perdone tanta negligencia espiritual que hay, hermano. Como dice Apocalipsis, que sea santo tiene que volver a ser más santo, el malo se volverá más malo, hermano. Tenemos que seguir trabajando para la salvación de nuestra alma, que no se contamine. Y aquí en esta iglesia se seguirá trabajando para salvar las almas para Cristo. El que se sienta confrontado con la palabra del Señor y que no le guste, bueno, Dios tendrá que pasar por proceso, Dios verá qué va a hacer con ellos, pero nosotros igualito vamos a seguir predicando la palabra conforme está aquí. No como la gente la quiera oír, es conforme está aquí. No para que nosotros caerle simpáticos y bellos y hermosos a las personas, es como está aquí. Porque de qué se vale que nosotros ganemos un montón de gente y que toda esté contaminada. Amén. A mí me gustaría que el día que viene el Señor, si viene hoy en esta hora, que todos los que estamos aquí nos vayamos con el Señor. Amén. Que no se quede ni uno, sino porque todos honraron a Dios, todos amaron a Dios, todos estaban comprometidos con el Señor. Amén. Bueno, ahora sí pueden tener sus conclusiones. Ustedes allí de qué les gustó, qué no les gustó, qué les pareció más hermoso. Vivamos para Cristo, hermanos. Que no nos cansemos de ver esos ejemplos bíblicos que nos sirve también de ejemplo a nosotros y de enseñanza a nosotros. A mí me gusta esta parte donde Dios le dice a Moisés, una parte bastante poderosa. Bueno, el versículo es más largo, pero me gustó, dice Jehová, porque haré cosa grande Y tremenda, la que yo haré contigo. Amén. Y Él lo prometió y Él lo cumplió. Ese está en el 34:10. Muy hermoso. Y nosotros todo lo tenemos que tomar para nosotros también, Pero hermano. tremendo, dice, y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo mi pueblo, haré maravillas que yo ha sido hecho en toda la tierra. Ajá. Ni en nación alguna. Ni en nación alguna, pero todo el pueblo en medio del cual verás. Esta es la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Aquí escuché que algo sonó. Voy a ver qué fue. Y se escuchó así. Amén. Ajá, otra opinión. A mí me gustó la parte en 34:2 donde dice guárdate. O sea, no que me gustó, sino que me dejó impresionada, ¿no? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y es verdad, yo a veces decía, ¿por qué no podemos estar con alguien que de repente quizás está más caído que yo? Pero
al igual que yo, de repente yo me siento en una situación similar. Pero es verdad, claro, podemos orar los unos por los otros, pero ¿cómo nos ayudamos? Si los dos estamos, uno está peor que el otro. Entonces yo creo que sin dañar, sin ofender, ¿verdad? Debemos orar y marcar un poquito como que de distancia, no entrar en lo que es la familiaridad. Porque entonces terminamos peor. Y ve que el Señor lo dice ahí en su palabra. Es verdad. Y si aquella persona es contentiosa, iracunda, chismosa, todo eso, y al débil eso se le va a pegar. Sí. Entonces después no va a ser uno solo criticando a la iglesia, los pastores, lo que pasa en toda la iglesia, sino van a ser dos. Y después viene otro flojo también y se les une y entonces van a ser tres. Y así se van sumando y sumando y sumando. Entonces después ya va a ser una contaminación a nivel global dentro de la iglesia. Sí, como un águila pequeña, ella tiene que estar con su madre para que le enseñe a volar y a sumergirse en las alturas y ampliar más su visión, ¿no? Pero si un águila pequeña anda con un pollo, camina en el gallinero. vamos a aprender. Exacto. Exactamente. Si se cría con un pollo, téngalo por seguro que va a aprender es a caminar dentro del gallinero y más nada. Se le van a olvidar que tiene unas alas majestuosas, espeluznantes, que puede subir hasta más alto que un avión. Eso es tremendo. Si eso llegara a pasar, que le crea una águila entre un montón de gallinas, obviamente ella va a tener el comportamiento de una gallina. Y eso pasa mucho, digo yo, por lo menos el apóstol Pablo habla de aquellos que toman leche espiritual. Yo pasé por esto y yo no lo entendía. Yo creía que era que rechazaban a la persona, pero no era eso, sino que ¿cómo tú vas a andar? Resulta que terminé yo casi igual que la misma persona, claro, ya está en un nivel, y yo dije, uy, y entonces resulta que, claro, hasta los piojos se pegan, pero no por ser despectivo, sino que Dios fue muy cuidadoso, porque si tú eres inteligente y sabes cálculo y te juntas con otro que sabe más cálculo que tú vas a aprender más. Pero si tú andas con alguien que no sabe matemática y tú tampoco, tú vas a andar en cero todo el tiempo. ¿Sí? Eso es igualito un salón de clase, miren, los flojos se sientan atrás, los inteligentes siempre se sientan adelante. Es O los que no ven bien. En una iglesia, los que están en pecado, los que se sientan en pecado, los que se sienten de que ay, no me puedo sentar muy adelante porque sea como sea, yo estoy haciendo algo malo. ¿Para dónde se van siempre? Eso es fijo. Téngalo usted por seguro. Sí, yo cuando me sentía mal, que no quería hablar con nadie, que no quería ni siquiera que me vieran, me sentaba de atrás para llorar. Siempre es así, cuando hay culpa. Exactamente, cuando hay culpa. Entonces, bueno, eso, la hermanita Reina. Por ejemplo, yo me sentaba adelante, ¿verdad? Si yo no sabía. Pero me sentaba adelante porque como yo sabía que los que sabían estaban delante, pues eso no me iba a preguntar. Decía yo. Bueno, por eso Jehová escogió a su pueblo Israel y no quería que se juntaran con nosotros porque lo iban a contaminar.